Muy buenas noches, amados amigos y hermanos. Aquí una vez más con ustedes el pastor Ramón López, pastor de la Iglesia Cristiana Casa de Restauración y Cántico de Victoria, y trayendo otro programa más de Sembrando Semillas de Fe. Y en esta hermosa noche vamos a traer el tema de la oración. Dice que la oración, todos los que caminaron con Dios han visto la oración como lo primordial en sus vidas. ¿Por qué? Porque la oración es lo que mueve nuestras vidas, la oración es lo que nos ayuda a estar firmes. Como decía, él decía la palabra, dice la palabra, que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Que oremos en todo tiempo para no entrar en tentación. Gloria a Dios. Así que voy a traer unos pequeños ejemplos de la palabra, de cómo Jesús, el Hijo de Dios, oraba. Son ejemplos que nosotros como siervos de Dios tenemos que seguir. Ese ejemplo primordial, que nuestro Señor Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, sacaba su tiempo para estar en comunión con el Padre. Hoy en día la iglesia ha perdido la esencia de lo que es la oración. Hoy en día la iglesia se ha enfocado más en otras cosas que en la oración. Y en esta hermosa noche voy a traerles unos ejemplos sobre la oración y la importancia de que esa oración tiene en nuestras vidas. Dice, ¿verdad?, que a diferencia del cristiano normal que ora alrededor de 1 a 7 minutos al día, la oración en toda la Biblia es vista como el foco central de la vida. Cristo establece un ejemplo impecable de vida de oración, a pesar de ser en esencia Dios. Vemos la importancia de la oración en los siguientes ejemplos de Cristo. Vamos a ver la importancia de la oración, aún como dije ahorita, Jesús siendo el Hijo de Dios, tenía sus momentos de intimidad con Dios. Le exponía al Padre a través de la oración. Todo lo que iba a hacer iba delante de su Padre para consultar, para hablar con Él. Todos sabemos que la oración es hablar con Dios. Y nosotros tenemos que enfocarnos en que la oración es la llave maestra que abre todas las puertas. De que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que vamos a traer unos ejemplos de lo que es la oración, ¿verdad?, y lo que fue la oración en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que después de la alimentación de los 4,000 y despedir a la multitud, los registros de las Escrituras dicen: después de despedir la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo orando. Mateo 14:23. Dice que Jesús, después que hubo este milagro de los 5,000, subió al monte a orar, a solas. Y dice que estuvo allí al anochecer, estaba solo. Estaba en comunión con el Padre. Amigo que me escucha, nuestra oración al Padre debe ser algo primordial en nuestras vidas. En este tiempo que estamos viviendo, tiempo donde el cristiano, el siervo de Dios, está siendo atacado, está siendo tentado por diferentes cosas, ha descuidado la oración. Y la oración es lo que nos da fortaleza para estar firmes, para estar atentos a toda acechanza que el enemigo levanta en el camino. Dice la palabra aquí que Jesús subió después de todos los milagros allí que hizo aquella multitud que alimentó a 5,000, subió al monte solo a orar. Muchas veces dependemos de las oraciones de otros para poder seguir hacia adelante. Amén. No digo que sea malo, pero nosotros tenemos que sacar ese tiempo
después de todo el día, de lo que ha pasado en todo el día, las situaciones, el trabajo, todo, debemos de sacar ese tiempo en la noche, de estar a solas con Dios, hablar con Dios, exponerle, Señor, mira, todo lo que pasé en este día no fue un día fácil, o si en algún momento, Señor, te ofendí con algo que hice, te pido perdón. Pero esa oración de por la noche es esencial en la vida de nosotros, porque en algún momento, en el día ajetreado que hemos tenido, a lo mejor hemos hecho algo y hemos ofendido a Dios. Actitudes, palabras, o ofendimos a una persona. Y tenemos que ¿verdad? En la noche, antes de ir a dormir, sacar ese tiempo y presentarle al Señor todo lo que aconteció en ese día. Y orarle a Dios con fe, creyendo de que Él está escuchando nuestra oración. Dice la palabra, echa toda carga y toda ansiedad sobre mí, dice el Señor, porque yo tengo cuidado de ustedes. Así que echa todas tus preocupaciones en las manos del Señor. Él tiene cuidado de ti. Él no te ha dejado solo. Él te ama. Solo quiere que tú vayas delante de tu presencia, tengas esa intimidad con Él y les pongas a Él tus situaciones. Les pongas a Él, Señor, renueva mi fuerza. Señor, ayúdame a seguir hacia adelante. Este día no fue fácil, pero yo sé que tú estabas ahí conmigo para fortalecerme. Hable con Dios, expóngale. Eche toda su carga, su ansiedad sobre Él. Arrodíllese delante de su presencia, humíllese delante de Él. Yo siempre tengo un lema, y es que mientras más Dios me bendiga, más de cara yo tengo que estar en el piso, ¿verdad? Y les traigo el ejemplo del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, cuando están pequeños, son idénticos. Son idénticos, así que no podemos arrancar la cizaña. ¿Por qué? Porque son idénticos, y tras que son idénticos, cuando están pequeños, sus raíces se entrelazan. Y si tú sacas la cizaña, también vas a sacar el trigo. Así que tenemos que hacer esperar que crezcan. Y cuando crecen, vemos la diferencia del trigo y la cizaña. ¿Por qué? Porque cuando la cizaña crece, se mantiene derecha, erguida. Y usted sabe la diferencia de cuando el trigo crece. El trigo crece y cuando echa frutos, se dobla. Así es que nosotros tenemos que vivir la vida. Cuando comencemos a dar frutos, hay que humillarnos. Así como el trigo echa frutos y se dobla, así nosotros tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios y ir a Él en oración, en ruego, en súplica. Así que Él escucha nuestras oraciones. Así que este ejemplo de Jesús, de después de un día ajetreado, ir a solas, hablar con Dios, es primordial en nuestras vidas, porque es lo que nos va a fortalecer y es lo que nos va a ayudar al otro día levantarnos con nuevas fuerzas y con nuevos bríos. Sigamos este ejemplo de Jesús. Otro ejemplo que registra la palabra dice: a pesar de sus ocupaciones, hizo tiempo para oración. Dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Wow. A pesar de todas sus ocupaciones, hizo tiempo para sacar su oración con Dios, su tiempo de oración con el Padre. ¿Qué tiempo estamos sacando nosotros para hablar con Dios? Le estamos dando el tiempo que Él se merece, o le estamos dando migajas de nuestro tiempo al Señor. Dice aquí la palabra en Mateos 1:35, que a pesar de sus preocupaciones, Jesús hizo tiempo para la oración. Dice que se levantó muy de mañana. Y muchas veces nos afanamos por tantas cosas
y nos levantamos en la mañana y lo menos que hacemos es orar. Lo menos que hacemos es presentarnos delante de Dios. Lo menos que hacemos es presentar a nuestros hijos delante de Dios. ¿Por qué? Porque estamos afanados a tantas cosas. Y tenemos tiempo para todo, pero no tenemos tiempo para Dios. Vivimos una vida acelerada, una vida en que estamos corriendo el todo tiempo. Pero te digo algo, es tiempo de hacer un stop y sacar ese tiempo en la mañana para presentarte delante de Dios. Para que cuando salgas en el camino, se le diga: Señor, guárdame en la carretera, guárdame de todo accidente, guárdame de toda trampa del enemigo en este día. Señor, te presento a mis hijos, porque no sacamos tiempo ni presentamos a nuestros hijos sabiendo lo que les esperan todo el día, los retos, las cosas que ellos van a enfrentar. Y lo primero que tenemos que hacer es en la mañana: Señor, te presento a mis hijos. Ninguna alma forjada contra ellos prosperará, Señor, porque tú eres escudo alrededor de sus vidas, y ni uno de sus huesos será quebrantado. Señor, guarda a mi esposa, guarda a mi esposo en su día de trabajo, guárdalo en el camino, guárdalo de toda acechanza, de toda trampa del enemigo. ¿Sabes? Tenemos que presentar en la mañana, aún en medio de todo nuestro ajetreo, en medio de todas nuestras ocupaciones, primeramente darle el primado en la mañana a nuestro Dios, porque Él es el que nos va a proteger, Él es el que nos va a cuidar, y Él nos va a pedir cuenta por la mayordomía de nuestro tiempo, el tiempo que sacamos para dedicarle a Él las primeras horas de la mañana. Darle gracias al Señor por un día más de vida que nos regala. Darle gracias al Señor porque podemos contemplar su creación, obra de sus manos. Así que esa oración de la mañana es muy importante para nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios. Así que no se levante, como dicen por ahí, como las res, que se levantan y enseguida salen por ahí a comer hierbas, ¿no? Nosotros vamos cubiertos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 91, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esa es la cobertura que tenemos cada mañana. Nuestro Dios Todopoderoso nos cubre con sus plumas, nos arropa con su presencia. Así que muy importante esa oración de la mañana, como Jesús dice aquí en la palabra, que levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Allí se presentaba delante del Padre, presentaba todo el día, todo lo que iba a acontecer en ese día. Él lo presentaba: aquí estoy, Señor, cúbreme, guárdame y protégeme y guía mis pasos. Eso es muy importante en la mañana, gloria a Dios. La tercera, dice: antes de tomar la decisión inconmensurable para elegir a los 12 discípulos, pasó toda la noche en oración para buscar la voluntad de Dios. Dice en Lucas 6, 12 al 13: en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Dice que Jesús sacó tiempo para orar, para escoger a sus 12 discípulos. Wow, qué ejemplo, ¿verdad? Nos da nuestro Señor Jesús, que antes de tomar cualquier decisión, tenemos que ir delante de su presencia y consultar con Dios si la decisión que vamos a tomar es correcta o es incorrecta. Dios quiere que todo lo consultemos con Él. ¿O acaso no tenemos otro ejemplo en la vida de Josué? Josué fue un gran discípulo y fue un buen líder, porque aprendió de su maestro Moisés. Y toda decisión que él iba a hacer, la consultaba con Dios. Vemos ejemplos
¿Y por qué hacemos lo contrario? ¿Por qué en vez de, antes de tomar una decisión, no lo consultamos con Dios? Hay personas que hablan y hieren, ofenden. ¿Por qué no piensan antes de decir las cosas? Piensan que están bien y humillan a las personas y las ofenden usando la palabra de Dios. No van en oración primero para consultarle a Dios. Mira mi situación con esta persona, Señor. ¿Qué tú harías en mi lugar? Y Dios te va a dar la respuesta. Lo que Él haría en ese momento si estuviera de frente a esa persona. Pero hay personas que dicen estar bien, pero por su boca maldicen. Y dice la palabra en Santiago 3 que nuestras palabras muchas veces bendecimos a Dios, alabamos a Dios, pero con esa misma boca maldecimos a nuestro hermano, que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuidado de quién habla y a quién le dice cosas, porque está ofendiendo a Dios. Esas palabras que tú hablas contra tu hermano, se las estás diciendo a Dios. Así que tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos a nuestros hermanos. Así que toda decisión que usted vaya a tomar, consúltela con Dios. Sea la cosa más sencilla. Usted piense, no, estoy loco, no, consúltelo con Dios. Dios te va a dar la mejor respuesta, la mejor alternativa. ¿O acaso tenemos el ejemplo de Abraham? Dios le dio unas instrucciones. Él tomó las decisiones incorrectas. Que le dijo a él, sal de tu casa y de tu parentela. Se llevó a Lot. Y en el camino, ¿cuántas cosas no pasó con Lot? Dios le dijo a él, sal de tu casa y de tu parentela. Así que tenga cuidado con las decisiones que toma, y menos cuando esté bajo coraje. No tome decisiones, son las peores decisiones que se toman. Mejor vamos delante de la presencia de Dios, clamamos a Dios y Dios nos va a dar la alternativa y las respuestas correctas. Jesús dice aquí la palabra que antes de escoger a sus 12 discípulos, Él fue delante de la presencia de Dios a orar para que se hiciera la voluntad del Padre, no la de Él. Así que tenga cuidado en no hacer su voluntad, que hacer la voluntad de Dios. Haga la de Dios, que es perfecta, no falla. Así que toda decisión que vaya a tomar, vaya delante del Padre, y el Padre le dará la contestación correcta a esa decisión que vas a tomar. Es un ejemplo, estos son ejemplos que tenemos que aplicarnos a nuestra vida como hijos de Dios. Tenemos que ser imitadores de Jesús. Así que les traigo otro ejemplo, ¿verdad? Resaltando la importancia de la oración a sus discípulos. Dice la palabra en Lucas 18, versículo 1. Jesús le contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Dice que Jesús les enseñó una parábola para que ellos oraran en todo tiempo y no desfallecer, que estuvieran, ¿sabes?, en oración constante. Oren sin cesar, no paren de orar. La oración es la que los va a guiar, mis hermanos. La oración es la que los va a que permanezcan firmes. La oración es la que los va a ayudar a seguir hacia adelante. No desmaye. Aunque no tenga ganas de orar, arrodíllese ahí. Crucifique esa carne. Y si la carne no quiere arrodillarse, arrástrela. Arrástrela. Para que se someta al Espíritu. Dice la palabra que la carne es débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto. Así que esa carne, sométala al Espíritu. No dejes que el Espíritu se someta a la carne. Mantenga esa vida de oración plena.
No deje que las circunstancias apaguen el espíritu en usted, la llama de ese espíritu que fue depositado en usted cuando usted le entregó su vida al Señor. Les traigo otro ejemplo. Ahí con esto terminamos en esta noche. Jesús dice que Cristo también venció la tentación y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo con la oración. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. La oración nos va a ayudar a vencer toda tentación. Desde que nos levantamos, nos encontramos con tentaciones. Pero si nos levantamos y oramos al Padre, que nos guarde, que nos guíe, seremos librados de toda tentación. Hoy en día hay muchos hijos de Dios que están cediendo a las tentaciones. ¿Por qué? Porque han descuidado su vida de oración. Y después le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué está pasando? Porque hemos descuidado nuestro momento de oración con Dios. Así que no permitas que las circunstancias detengan tu comunión con Dios. No dejes que las circunstancias detengan la oración, el hablar con Dios. Dice que también encontramos en Juan 17 la mayor parte de un capítulo entero en donde Cristo se dedicó a orar, a la oración por sus discípulos y por todos los que le seguirían después. En Juan 17 encontramos ese versículo donde Jesús ora por sus discípulos, ora por ellos y ora también por todos los que le iban a seguir. Esa debe ser nuestra oración cada día. Debemos orar al Padre por aquellos que están necesitados, por aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios, por aquellos que están pasando por tribulaciones, por aquellos que están en otros países ahora mismo que están pasando persecución. Tenemos que clamar a nuestro Dios y ir delante de su presencia. Aquí tenemos estos ejemplos, no está hablando de gente cualquiera, está hablando estos ejemplos del Hijo de Dios, cómo se separaba solas con Dios, cómo hablaba con Dios, cómo toda decisión que iba a tomar iba con su Padre a hablar. Y esa tiene que ser nuestra situación. Nuestra fe nos va a mover a hacer grandes cosas, pero mucho más cuando nuestra fe va acompañada de esa oración intensa, creyendo que Dios va a hacer lo que usted está clamando, lo que usted está pidiendo. Usted está orando por su hijo, tenga fe de que Dios está escuchando su oración y Dios lo va a levantar. Si usted está orando por su matrimonio, tenga fe en Dios que esa oración Dios le está escuchando y la va a contestar. Si está orando por una petición, tenga fe que Dios va a contestar esa petición. Si está orando, aleluya, para que Dios le levante y le ayude en su ministerio, créale que Dios lo va a hacer. Pero tiene que tener fe en lo que está orando, tiene que creer. No seamos como las ondas del mar que son arrastradas de un lado hacia otro. Camine con Dios, créale a Dios. Él va a hacer cosas maravillosas. Él solamente está esperando que tú le clames. Dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a Dios. Él está esperando en estos momentos. A lo mejor estás pasando por un momento de prueba difícil y Él está esperando que tú te arrodilles y vayas delante de su presencia y comiences a orar y comiences a presentar tu situación al Padre. Él quiere darte la respuesta a su situación, quiere darte la salida, pero tenemos que orar, tenemos que creer en su palabra, tenemos que creer que lo que Él nos ha prometido lo vamos a ver, pero no debemos desmayar en nuestra oración. No apagues la llama del Espíritu en ti. No permitas que pequeñeces detengan
lo que con tanto tiempo te ha costado levantarte, una sencillez lo detenga. Dios quiere hacer cosas maravillosas, pero tenemos que sacar ese tiempo de oración para estar delante de su presencia, para clamar a Él y Él nos responda. No dejes que nadie te quite tu fe, que tu fe vaya creciendo, que esas oraciones tú las creas, tú creas, tengas fe en lo que estás orando, lo creas que Dios lo va a hacer, no dudes. Si aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, sacaba su tiempo en medio de toda su agenda, sacaba su tiempo para hablar con su Padre, nosotros tenemos que tomar ese ejemplo y en medio de nuestra agenda cargada, echarla a un lado y comenzarle a dar el primado a Dios, comenzarle a dar nuestro tiempo a Dios para que Él se glorifique, para que podamos ver su mano y podamos ver grandes cosas. Echa tu carga en mí, te dice el Señor. Clama a mí, yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes y te mostraré mi gloria. Mi presencia irá contigo, te dice el Señor. Descansa en Él. Cuando hayas pensado que no hay solución, que todo se acabó, ten fe en el Señor. Ten fe en sus promesas, porque lo que Él te ha prometido, tus ojos lo verán. Créale a Dios, créale a Dios, descanse en Él. Y los dejo con esto en esta hermosa noche. Enfóquese en la palabra de Dios y en sus promesas. Hay muchas cosas que Dios va a hacer, siempre y cuando tú le des el primado. Que tu primer aliento en la mañana sea: Señor, gracias por este día. Y arrodillarte delante de Él y decirle: Señor, gracias por este día, me presento delante de ti. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Así que Dios les bendiga en esta hermosa noche. Les exhorto a seguir hacia adelante, ¿verdad? Y seguir y no descuide su tiempo de oración con el Señor. Que recuerde que Dios está con usted y Él escucha sus oraciones. No desmaye. Así que aquí otro programa más, Sembrando Semillas de Fe. Recuerde darle like a este programa, active la campanita y compártalo con otros, comparta esta bendición que Dios nos ha permitido tener, ¿verdad? Para que todos seamos edificados, porque todos somos edificados. Así que Dios nos bendiga en esta noche, que el Señor los guarde y que cada día, ¿verdad?, el Señor escuche sus oraciones y que su fe vaya en aumento. Dios los bendiga en esta hermosa noche y nos vemos en el próximo programa de Sembrando Semillas de Fe. Dios les bendiga. Bendiciones.